Me he preguntado por mucho tiempo en cómo sería la vida si hubiera tomado mejores decisiones. El creer que era invencible y que podía hacer lo que quería me llevó a sufrir de esta brujería mortal. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería Mortal. Soy Christopher. Lo que me pasa empezó ya hace mucho tiempo y no encuentro el cómo salir de ello. Siempre fui muy grosero y canijo, a pesar de que mis padres me dieron una muy buena educación. Desde niño aprendí el llevar una vida falsa, ya que me portaba mal en todos lados y ante mis padres siempre ponía mi cara de mustio y juraba y perjuraba que yo no había hecho nada cuando les llegaban las quejas. Así crecí, entre reprimendas de mis padres y mi orgullo que me decía que yo podía más que ellos. Al llegar a la mayoría de edad, me fui de la casa, pues ya estaba cansado. Me puse a trabajar y renté mi cuartito. Por algunos años, gracias a mi facilidad de palabra y de mis artimañas, pude conseguir un buen puesto en la empresa donde trabajaba como supervisor. Ganaba bien y sobre todo tenía gente a mi cargo. Era muy mal jefe, siempre los trataba mal, era muy déspota y la verdad, utilicé mi poder que tenía en la empresa para empezar a seducir a las chicas nuevas que entraban, ya que les decía que les daría un mejor puesto y ellas caían, y ya cuando me satisfacían o me aburrían las botaba, y la siguiente, hasta que conocí a Carolina. Con ella sí duré más, ya que era una mujer hermosa, de muy buen cuerpo y me trataba muy bien, pero después de un tiempo también me aburrí de ella. Yo tenía muy en claro que jamás me casaría, pues no quería que nadie me cuestionara o tener una responsabilidad. Yo decía que la vida solo es una y que hay que vivirla al máximo. De nuevo la boté y al día siguiente ya estaba conquistando a una chica nueva, pero fue lo peor que pude haber hecho, pues ella me dijo que me arrepentiría de cómo la había tratado y jugado con sus sentimientos, pues ella sí se había encariñado mucho conmigo y quería algo serio. Obvio, yo solo le seguía el juego, siempre mintiéndole. Días después, me enteré que sus familiares se dedicaban a la santería. Y eso porque me lo dijo uno de los compañeros de la empresa, porque yo jamás indagaba más allá de la vida de ellas. En serio, que para mí eran unas desconocidas, solo conseguía lo que quería ella. Pero fue ahí cuando empecé a experimentar diferentes cosas que me llegaron a pensar que me habían hecho alguna brujería. Mi salud empezó a mermar, a pesar de ser atlético y cuidarme mucho, ya que era muy vanidoso. Gripe tras gripe, tos, resfriados, solo fue el principio. Después, pérdida de apetito, falta de sueño, no tenía energía para nada. A pesar de dormir muy temprano, al otro día me sentía muy fatigado. El cabello se me hizo muy delgado y quebradizo, se me caía mucho. Las ojeras que tenía hacía que mis ojos se vieran como sumidos. Toda la empresa me empezaba a salir mal y tenía varios problemas con mis jefes. Todo el tiempo estaba enfermo del estómago, comía y vomitaba. Fui al médico, me hice hasta exámenes de enfermedades venéreas. Salí bien. Los doctores me hicieron pruebas de cáncer de estómago, colon y testicular, ya que mi potencia se había ido. Pero lo más extraño era que solo me pasaba cuando intentaba intimar con alguna mujer. No funcionaba, y eso me estaba frustrando mucho. Yo no creía tanto en la brujería, pero varios de mis compañeros me decían que Carolina me había hecho una, que fuera con alguien que me ayudara, pues los doctores, al salir todos mis estudios negativos, me decían que podía ser un cambio hormonal en mi cuerpo, que me había bajado las defensas y por eso me enfermaba tan seguido. Lo que me preocupó mucho fue que un día después de bañarme y estarme secando, en la toalla se quedaban muchos pellejitos de mi piel, así como si hubiera tomado el sol y me estuviera pelando. Toda la cara la tenía pálida, pero el cuello y el pecho los tenía rojos
con mucho salpullido. Después de tanto errar en el trabajo, uno de mis jefes me puso a prueba, pero seguía con errores y me despidieron. Después de un par de meses, ya no tuve para la renta o para pagar mis gastos personales. Es más, ya no tenía ni para comer. Fui a varias entrevistas de trabajo, pero al verme así tan demacrado me rechazaban. En esa situación, no me quedó otra que refugiarme en casa de mis padres, los cuales me recibieron con todo el amor que un padre le profesa a un hijo, aunque sean malos como yo. No les había platicado nada de lo que me pasaba, solo les dije que había caído en una muy mala racha y solo sería irme con ellos un par de meses, pero ellos respondieron que el tiempo que fuera necesario, que sabía que su casa era la mía. Ellos me abrieron su casa de corazón y yo todavía decía que era su obligación el ayudarme. Así de mal estaba yo. Cuando llegué, mi madre me vio, corrió, me abrazó y empezó a llorar. Mi padre tenía una cara de sorprendido. Me preguntaron qué me pasaba, que por qué estaba así. Yo solo les respondí que estaba enfermo, pero que no les había dicho para no preocuparlos, que ya estaba siendo atendido por varios médicos. Mi madre por días fue un mar de lágrimas y mi padre se acercaba a mí para hablar, pero yo siempre lo evadía. Seguía en búsqueda de algún trabajo que me diera la posibilidad de volver a salir de casa de mis padres, pues no me sentía a gusto. Pero no había nada. Cada día estaba peor. En una ocasión hasta oriné sangre. Me llevaron a urgencias, pero me regresaron, pues decían que en la endoscopía no había salido nada, que a lo mejor fue algún vasito del intestino que se reventó y por eso fue el sangrado. Llegó mi hermana Carla de visita y al verme se quedó impactada. Yo jamás llevé una buena relación con mis dos hermanos. De hecho, mi hermano mayor no me dirige la palabra, pues también con ellos fui muy malo. Aún así, Carla me dijo que por qué no buscaba ayuda en alguien que supiera de brujería, pues ella estaba segura de que eso tenía. Ella sí creía mucho. Mi padre le dijo que eso era una pérdida de tiempo, pero al darme unos fuertes dolores de pecho y estómago, a él sí le confesé todo lo que había pasado en todos los años, desde que me salí de su casa hasta lo de Carolina. Jamás olvidaré la expresión de su rostro. En sus ojos se miraba una tremenda decepción. Me dio un largo sermón y se culpó por todo el tiempo que no hizo caso de las acusaciones en mi contra cuando era un niño. Él sabía, en lo profundo de su corazón, que me estaba convirtiendo en una mala persona, y él mismo quiso engañarse, diciendo que era por la edad, pero ahora descubría que yo había tomado el peor camino que pude haber elegido. Le pedí que mi madre no supiera nada. Él aceptó. Mi hermana me llevó con unos cubanos que vivían por su casa y también eran santeros. Me consultaron, me leyeron y me pidieron una ofrenda para sus santos. Todo ese dinero lo cobró mi papá y mi hermana, pues textual, yo no tenía ni en qué caerme muerto. El padrino, en la siguiente consulta, fue muy directo. Me dijo: a ti te tienen enterrado en un panteón, te ofrecieron y ofrendaron. Yo no entendía, y me explicó que me tenían con un muñeco en su ofrenda. No tuve que explicarle nada ni me preguntó, solo me empezó a describir, así como si me conociera de años y también conociera todas mis canalladas. Me dijo que iba a ser muy caro el curarme, dependiendo de lo que los santos le pidieran de ofrendas. Aparte, sería difícil, ya que cuando te entierran es para quitarte la vida poco a poco y para que sufras. Por eso, mi salud tan mala, me cerraron los caminos y mis propias acciones a través de los años me fueron salando. Aparte, dijo que se darían cuenta de que me estaban consultando y ellos también empezarían a guerrear, o sea, a pelear para ganar en la brujería, ya que lo hicieron con mucha hazaña y odio. Mi hermana dijo que no importaba el dinero, pero que me ayudaran. El padrino tiró sus caracoles, que ellos llaman dilogun, para preguntar si podía ayudarme, y dijo que solo salió un tal vez. Le dije que entonces qué pasaría. Él contestó que no se veía bien, que a lo mejor por mis malas acciones los santos no querían ayudarme. Los tiró 3 veces y en las 3 salió lo mismo. Así que le pidió permiso a sus ancestros y comenzó a limpiarme. Me citó unos días después con la ofrenda, que era fruta, inciensos y una gallina negra. Me sentó enfrente de su altar, me quitó la playera y me empezó a limpiar con la gallina y unas hierbas. Fuera en la sala había otros santeros haciendo cánticos y toques de tambor. Todo era muy tenebroso. Me puso en cuclillas
y me empezó a rociar con aguardiente que me escupía y con su puro al revés me soplaba el humo en la nuca. Yo sentí horrible. Sacrificó la gallina y me puso su sangre en la espalda. La nuca me dolió horrible. Sentía muchas ganas de vomitar, pero era como si tuviera algo atorado en la garganta que no dejaba que devolviera. En el estómago sentía lumbre y pronto vi todo negro, muy feo, como si estuviera en un cuarto totalmente oscuro. No miraba más allá de mi nariz. Ahí se me presentó una figura negra que se hincó frente a mí. Yo me quería mover, pero tenía totalmente dormidas las piernas y no podía. Yo miraba cómo le salían llamas de los ojos y tenía tanto miedo. Estaba frente a mí y me tomó por los hombros. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, no podía ni respirar. Empecé a escuchar a lo lejos: Chris, Chris, regresa, no vayas, regresa. Acá están los tuyos esperando, regresa. Solo sentí agua que me caía en la cara, pero al volver en sí, el padrino me estaba poniendo alcohol, me puso en posición fetal y prosiguió con su ritual por varias horas más. Yo todo lo oía como si tuviera tapado los oídos. Empecé a recobrar más la conciencia y el dolor en todo mi cuerpo era más y más fuerte. Sentía que no podía más. Mi hermana solo estaba viendo muy aterrada. Me levantó el padrino con la ayuda de 2 personas que lo estaban asistiendo. Me llevaron a un sofá y me sentaron ahí. Me limpió con un trapo caliente, pero yo sentí que olía horrible. Cuando le dije, me contestó que en realidad era mi cuerpo el que ya expedía un olor así. Me dejaron por unos minutos para que reaccionara completamente. Mi hermana se sentó junto a mí y me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Se acercó el padrino y me dijo: entraste en trance, ¿qué es lo que viste? Les platiqué lo de la sombra y lo que pasó. Él se fue a hincar frente a su altar y se puso a hablar con sus santos. Mi hermana me dijo que cuando entré en trance me retorcía muy feo y hasta me salía espuma por la boca, que le dio mucho miedo. Terminó mi limpia y todavía me citó 3 veces más el padrino, pero en esa tercera vez me dijo que el mal que tenía estaba muy arraigado, aparte que el que me lo hizo no se rendiría hasta llegar hasta las últimas consecuencias, pero que a él ya no lo estaban dejando ayudarme sus santos y los tenía que obedecer, si no, para él también podría ser fatal. Salimos de ahí y mi familia insistía en que buscáramos ayuda en otras partes, pero finalmente he aceptado mi destino. Sé que lo que me está pasando me lo gané a pulso, y pues fue mi filosofía la que me llevó a estar al borde. Solo pido al universo que le dé fuerza a mi madre y no sufra tanto cuando llegue lo inevitable. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.